Para continuar con los amigurumis de las emociones, en este caso voy a hacer asco. Voy a utilizar 3 tonalidades de verde, este rosadito y ojos de seguridad. Voy a comenzar por las piernas y voy a comenzar con este color rosado, un anillo mágico. Voy a utilizar una agujeta de 3 milímetros, un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y cuando termine mis 6 puntos bajos, voy a cerrar el anillo mágico. El último punto no lo voy a terminar porque voy a incorporar el verde, este verdecito claro que va a ser con el que le voy a hacer la piel. Voy a entrar los dos colores juntos, así. Este rosado ya lo puedo cortar. Y ahora voy a realizar en la vuelta número 2, tomando solamente la hebra trasera, voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Así, vamos a ajustar aquí. 1, tomando solo la hebra trasera. 2. Y un aumento. Voy a ir así, esto lo voy a repetir otra vez y voy a tener un total de 8 puntos bajos en la vuelta número 2. El último punto no lo voy a terminar porque también voy a hacer un cambio de color. Voy a cambiar a este verde un poco más fuerte, que es con el que voy a realizar este pantaloncito y luego el cabello. Así. Voy a pasar por aquí, todo junto. Así, y ya este verde claro lo puedo cortar también. Y ahora voy a comenzar la vuelta número 3. Voy a tomar la hebra trasera y voy a hacer 8 puntos deslizados tomando la hebra trasera. Vamos a pasar estos hilos hacia acá, así. Voy a hacer 8 puntos deslizados. 1, así, de esta manera, me deslizo. 2, 3 y así hasta tener 8 puntos deslizados. La vuelta que realicé de puntos deslizados no lo voy a contar como vuelta, voy a contar entonces como vuelta número 3, tomando la hebra trasera, voy a realizar 8 puntos bajos, así. 1, tomando la hebra trasera, voy a hacer 8 puntos bajos y esta va a ser mi vuelta número 3. Hizo la vuelta 4 y 5 con 8 puntos bajos también. Ya en la primera piernita voy a hacer punto deslizado aquí, una cadena para ajustar y voy a cortar este hilo. Ahora voy a realizar otra pierna igual a esta, pero la otra no voy a cortar el hilo porque ya voy a continuar tejiendo. Vamos a hacer entonces otra exactamente igual que esta. La segunda piernita, marco este aquí como el costado, tomo la otra de la misma manera y aquí en esta esquinita, ahí voy a empatar con un punto bajo. Este va a ser mi primer punto. Pueden ponerle aquí un marcador para que no se confundan, para que este punto no se nos pierda. Vamos a poner un marcador y voy a realizar, fíjense, es difícil porque es un muñequito bien pequeñito. Ahora voy a realizar, contando ese como mi primer punto, voy a realizar 16 puntos bajos. Así, voy a ir por todo el borde de las dos piernitas, así, para empatarlas. Hasta aquí voy a realizar 16 puntos bajos. Aquí, cuando termine esta vuelta, que esta es la vuelta número 6,
voy a cambiar de verde al verde más oscuro, que es con el que le voy a hacer el vestidito. Voy a pasar por aquí los dos juntos, así. Ya este verde lo puedo cortar. Puedo retirar mi marcador y aquí en la hebra trasera voy a hacer 2 puntos bajos tomando la hebra trasera. Voy a hacer 1, vamos a ajustar aquí, 2 puntos bajos, pongo mi marcador y una disminución. Voy a ir así por toda la vuelta y voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 7. Y ahora sí tomo la hebra completa. Voy a hacer, esta es la vuelta número 8. Voy a realizar 4 puntos bajos y una disminución. En el primer punto voy a poner mi marcador. Así. 4 puntos bajos y una disminución por 2 veces y voy a tener un total de 10 puntos bajos en la vuelta número 8. En la vuelta número 9 voy a realizar 3 puntos bajos y una disminución, teniendo un total de 8 puntos bajos. Al final de la vuelta número 9, la última disminución no la voy a terminar porque voy a incorporar el verde claro, el color con que le estoy haciendo la piel. Aquí voy a terminar esta disminución con los dos colores juntos. Así, este verde ya lo puedo cortar. Y ahora voy a realizar en la vuelta número 10, tomando la hebra trasera, vamos a quitar el marcador. Tomando la hebra trasera voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces, teniendo un total de 6 puntos bajos. En la vuelta número 11 voy a realizar 6 puntos bajos, un punto en cada punto, tomando la hebra completa. 6 puntos bajos en la vuelta número 11. Y antes de continuar con la cabeza voy a hacer el vestido y voy a ponerme aquí vamos a hacerlo así. Voy a enganchar el verde del vestido aquí y voy a realizar 16 aumentos. Se me zafó. Así, vamos a pasar. Hago un punto bajo, así. Y ahora voy a realizar 16 aumentos de punto bajo. Voy a tener un total de, por aquí ves, por esta hebrita que dejé en esta vuelta, en la vuelta número 6, y voy a tener un total de 32 puntos bajos. Voy a ir así por toda la vuelta, haciendo un aumento en cada punto. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Y así me quedó la faldita. Realicé 2 vueltas más de puntos bajos con 32 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Y así me queda. Ahora voy a continuar con la cabecita. Voy a continuar con la vuelta número 12 y voy a realizar 6 aumentos, teniendo un total de 12 puntos bajos. Voy a hacer un aumento en cada punto. Está un poquito apretado aquí. En este primer punto voy a poner mi marcador.
así, un aumento en cada punto, un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 12. Y en la vuelta número 13 voy a hacer 12 aumentos, un aumento en cada punto, teniendo un total de 24 puntos bajos en la vuelta número 13. Y en la vuelta número 14 voy a hacer un punto bajo y un aumento por 12 veces, teniendo un total de 36 puntos bajos. Y a partir de la vuelta 15 hasta la 21 voy a hacer 36 puntos bajos. Y ya tejí hasta la vuelta 21 con 36 puntos bajos. Aquí, antes de seguir aumentando la cabeza, coloqué los ojitos entre la vuelta 5 y 6, contando desde donde hice los aumentos, aquí entre la vuelta 5 y 6, y dejé 6 puntos entre ojito y ojito. Luego, con el mismo hilo que le voy a hacer el pelo, este verde, le bordé los ojitos así. Para bordarle las cejas voy a aumentar un poquito más la cabeza y voy a dejar aquí el hilo para continuar ahorita, cuando aumente una o dos vueltas más. Ahora voy a continuar con la vuelta número 22 y voy a realizar 4 puntos bajos y una disminución, así, 1, 2, 3 y 4, y una disminución, punto sin terminar, otro sin terminar, y paso por todo junto. Voy a ir así por toda la vuelta y voy a obtener un total de 30 puntos bajos en la vuelta número 22. Y en la vuelta 23 voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, teniendo un total de 24 puntos bajos en la vuelta número 23. Una disminución. Esta es la secuencia. Después de la vuelta 23 ya le hice las cejitas así, como si fuera un triangulito. Comencé aquí, hice una tirita y amarré en el centro para darle esa expresión, así en ambos lados. Y ahora voy a la vuelta 24. En la vuelta número 24 la secuencia va a ser 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, con un total de 18 puntos bajos. Y en la vuelta 25 un punto bajo, una disminución por toda la vuelta, con un total de 12 puntos bajos. Voy a ir rellenando según se me vaya cerrando la cabecita. Y la vuelta 26, que es la última vuelta de la cabecita, voy a hacer 6 disminuciones, así. Ya le eché el relleno, porque ahora sí va a quedar cerradita la cabeza, así. Una disminución en cada punto, así. 2, 3 y así hasta la sexta disminución. Y voy a cortar mi hilo y voy a cerrar. Y ya cerré la cabecita y entre la hebra. Este huequito no importa porque aquí encima le voy a poner el pelo. Ahora voy a hacerle las mechitas de adelante. Voy a tomar este verde, el verde con el que le hice el pantaloncito y el bordado de los ojos, de las cejas. Voy a hacer 12 cadenas. Tomo lazada y a partir de la tercera, 1, 2, 3, voy a empezar a realizar puntos medios altos, así. Voy a realizar 10 puntos medios altos. Y ya realicé 10 puntos medios altos contando las cadenas que dejé al inicio como primer punto. Y aquí me queda al final un punto cadena y ahí voy a hacer un punto deslizado.
hago una cadena y corto el hilo. Voy a realizar 3 más como esta, o sea, en total voy a tener 4 mechas iguales. Para hacerle el lazo de aquí del cuello, voy a tomar el rosadito, voy a hacer 31 cadenas, dejo una y a partir de la segunda voy a hacer puntos bajos y voy a hacer un punto en cada punto cadena. Voy a ir así haciendo puntos bajos hasta llegar al final, y así me quedó. Se lo voy a amarrar aquí así, y ahora voy a hacerle los bracitos. Para hacerle los bracitos voy a tomar el verde con el que hice la piel y voy a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Voy a cerrar el anillo mágico, voy a poner un marcador, aquí voy a poner un hilo, así, y voy a realizar a partir de la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5, voy a realizar 5 puntos bajos. Así, punto sobre punto, hasta la vuelta número 5, y voy a hacer 2 bracitos iguales, y así me quedan los bracitos. Voy a quitarle un momento la cintica y voy a coserlos aquí lo más pegado a la cabeza posible, así, para que esté junto con el color piel de aquí. Ahí lo vamos a coser. Así me quedó con los bracitos cosidos al cuerpo, así, y le ponen la bufandita, la cintica. Para hacer el pelo voy a usar el mismo verde con el que le bordé las cejas y voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico, voy a poner este hilo como marcador y en la vuelta número 2 voy a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto. Voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 2. En la vuelta número 3 voy a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento. Hacer el marcador hacia acá. Un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Voy a tener un total de 18 puntos bajos en la vuelta número 3. En la vuelta número 4 voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento, teniendo un total por toda la vuelta, teniendo un total de 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, teniendo un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 realizo 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta con un total de 30 puntos bajos. En la número 6 y subo 12 cadenas, ahí en el mismo punto donde terminé subo 12 cadenas, tomo lazada y a partir de la 1, 2 de la tercera voy a hacer puntos medios altos y voy a hacer puntos medios altos hasta llegar aquí, punto sobre punto. Realicé 10 puntos medios altos, en el último punto voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto base voy a hacer un punto deslizado y vuelvo a realizar como mismo realicé aquí. Realicé 11 mechas iguales de la misma manera que les expliqué y se las acomodé con alfileres. Le acomodé las 4 mechas que hice al frente, aquí una, estas 2, así se las acomodé. Usted las puede acomodar como prefiera. Y ahora lo voy a pegar con silicona. Usted puede, si desea, coserlas, pero a mí me gusta más cómo quedan pegadas para que no se vean las costuras. Ya le pegué su pelito, así me quedó. Aquí en el centro pinché con la agujeta, hice una tirita de cadenas y le pegué este anillito para usarlo de llavero, o lo enganchamos en una mochila, donde querramos. Y así me queda la muñequita.